La cuenta maldita que nunca debí abrir en Free Fire. Esta historia llegó por parte de mis suscriptores. Si tienes alguna historia o hechos perturbadores, puedes mandarla al correo que ves en pantalla. La historia narra lo siguiente. Esto que voy a contar no es una broma ni una historia inventada. Aún me cuesta dormir pensando en lo que pasó. Todo comenzó hace unas semanas, cuando decidí comprar una cuenta de Free Fire en una página de ofertas. La cuenta tenía un precio ridículamente bajo considerando los diamantes, skins, y pases élite que incluía. Al principio, dudé, pero la curiosidad fue más fuerte que la prudencia. Cuando recibí las credenciales, noté algo extraño. El nombre de usuario era No Me Abras. Pensé que solo era una broma para asustar a compradores, así que no le di importancia. Al entrar, lo primero que vi fue que la cuenta estaba en un nivel muy alto, con todas las estadísticas casi perfectas, como si nunca hubiera perdido una partida. Sin embargo, había algo perturbador. La lista de amigos estaba vacía, no había partidas recientes en el historial y todos los clanes estaban bloqueados. Decidí probarla en el modo clásico. La partida comenzó como cualquier otra, pero algo estaba mal. No había música, solo un leve sonido de estática. Miré el mapa y me di cuenta de que estaba solo en Bermuda. No había señales de otros jugadores ni del avión. Aterricé en Pochinok, pero no encontré armas, solo cajas de munición vacías. Entonces, escuché pasos. Eran rápidos, como si alguien estuviera corriendo a mi alrededor, pero no había nadie. De repente, una notificación apareció en la pantalla. Has sido encontrado. No entendí qué significaba, pero mi personaje comenzó a moverse solo, como si alguien más lo estuviera controlando. Me llevó a una casa abandonada, donde había una pared llena de nombres. Lo que me heló la sangre fue ver mi nombre al final de la lista, escrito con letras rojas, como si estuviera recién agregado. Intenté salir del juego, pero el botón de salir no funcionaba. Entonces apareció un jugador frente a mí, pero no tenía skin ni rostro, solo una silueta negra con ojos brillantes. Se movía de forma antinatural, como si estuviera roto. Antes de que pudiera reaccionar, escribió en el chat: te lo advertí. La pantalla se apagó, y cuando encendí mi celular de nuevo, la aplicación de Free Fire había desaparecido por completo. Lo más extraño es que desde ese día he recibido mensajes de cuentas desconocidas con fotos de mi perfil, como si alguien estuviera vigilándome. No sé qué era esa cuenta, pero mi consejo es este. Si ves una cuenta con el nombre No Me Abras, no la compres, no la abras y ni siquiera pienses en hacerlo. No vale la pena arriesgarse. Yo aún no sé cómo acabar con esto.